Amén. Muy buen día, mi hermano querido. Vamos a estudiar una nueva serie. Espero que la que acabamos de concluir haya sido de bendición para su vida, para su familia. Y vamos a estudiar y vamos a leer primero entonces los primeros versículos de la carta a Santiago. La serie la he titulado Vida Cristiana en Santiago. Y eso tiene, por supuesto, dos sentidos. Uno es la carta y otro es el lugar donde nosotros habitamos. Cómo esa vida cristiana debe materializarse en este lugar donde estamos. Así que, por favor, acompáñeme a Santiago capítulo 1. Y vamos en este día a iniciar leyendo solamente los primeros 4 versículos. Y desde ahí vamos a iniciar esta serie. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La enseñanza del día de hoy la he titulado Transformando pruebas en victorias. Transformando las pruebas en victorias. Amén. Y qué contingente es para estos días, cuando la vida es compleja, cuando la vida es difícil, ¿cierto? Y yo quiero introducir esta serie diciendo algunas cosas antes de ir a desenvolver el texto a modo de introducción. Y es decirnos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un viaje, estamos pensando salir de vacaciones, son muy pocos los que se atreven a salir sin saber dónde ir, aunque hay algunos aventureros, ¿no? Sin embargo, la mayoría de nosotros, cuando vamos a salir de vacaciones, tenemos más o menos claro dónde vamos a ir y qué es lo que esperamos encontrar en ese lugar. ¿Y por qué lo digo? Porque el apóstol Santiago, cuando él inicia la carta, en los primeros versículos, en el primer capítulo particularmente, él inmediatamente nos pone como una ruta de viaje. Él nos plantea inmediatamente a qué él está apuntando. No en todas las cartas, no en todos los libros de la Biblia, a veces es tan claro cuál es la intención del autor. Y la intención del autor es muy relevante a la hora de leer la Biblia, porque para su estudio se lo digo, cuando usted lee la Biblia, si usted no comprende el contexto para el cual este está escrito, cuál es la intención que tiene el autor original de ese texto, quiénes son los que van a escuchar y leer primeramente esta carta para la cual esta nace, generalmente como cristianos, después de 2000 años de distancia, no siempre logramos interpretar de manera correcta qué es lo que se quiere decir ahí, y lo aplicamos directamente a nuestras vidas y podemos cometer errores. Pero él inmediatamente pone en contexto su objetivo. ¿Y cuáles serían los objetivos que vamos a desenvolver? Tienen relación con la madurez cristiana, con esa importante realidad y demanda que las Escrituras plantean para los creyentes. La carta a Santiago, hermanos, es una carta eminentemente práctica. Es muy práctica, y quiero hacer también esta aclaración porque ustedes van a notar una diferencia notable entre los sermones de la vez pasada, de la serie que concluimos con esta. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, los seres humanos, nos encantan las historias. Vamos al cine a ver películas. Otros se pasan películas todo el tiempo, ¿cierto? Son rolleros. Nos gustan las narrativas, entendemos mucho las narrativas porque son historias con las cuales nosotros nos vamos identificando, vamos conectando esas realidades con las nuestras. La carta que vamos a estudiar ahora no es una carta narrativa, es una epístola, es un mensaje de una persona a una iglesia, es una demanda de un hombre de Dios, inspirado por Dios, para demandar a la iglesia cierta manera de vida. Por eso el sermón y las aplicaciones van a ser un poco distintas. Usted va a notar ese cambio porque el texto que vamos a estudiar es diferente. No es una narrativa histórica, es una carta de una persona, como digo, haciendo referencia a aspectos importantes de la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es el tema central de Santiago? El tema central de Santiago es el nacimiento de los creyentes, es el crecimiento, ¿cierto? Y es la madurez. Y me gustaría, si es posible, como había pedido e instruido, que les entregaran una hojita. ¿Se las pasaron? ¿No? Por favor, servidores, la idea era que lo hicieran mientras estábamos antes de la oración, y si Daniel está por ahí, a él se las entregué. Parece que mi amigo
Se le olvidó. Pero bueno, ya vamos a corregir eso y será el lloro y crujir de dientes en las reuniones ministeriales. Bueno, pero quiero decir algo. Usted va a notar un cambio importante, hermanos. ¿En qué sentido? Usted va a notar que la carta a Santiago es como si el escritor, este hombre que es como más que un escritor narrativo, él es un predicador. Y él es como que te agarrara de la solapa, te agarrara de los hombros, te mirara a los ojos y te dijera las cosas que te tiene que decir y con la intensidad que te las tiene que decir. Es muy distinta a la narrativa de Génesis. Y por eso usted va a notar este cambio fundamental. Y en la hoja que usted va a tener ahora en sus manos, donde por la gracia del Señor y el arrepentimiento de algunos, usted va a tener, usted se va a dar cuenta, este esquema lo dibujé con la idea de que usted tuviera una pequeña reseña de qué habla toda la carta. Si usted mira esa hoja, los temas centrales en una de las caras, hace referencia al nacimiento, al crecimiento y la madurez. Madurez. Fíjense, vuelvo a repetir, nacimiento, crecimiento y madurez. Es como si nos estuviera recordando la idea que usted tiene en el discipulado de la iglesia, conexión, que sería relacionado con su nacimiento. Habla de crecimiento, el segundo punto de los discipulados que tenemos nosotros, y madurez, como servicio también, ¿no? Nuestra vida sirviendo a Dios y expresando el Evangelio en cada parte y de cada manera en nuestra vida. Entonces, este nacimiento, este crecimiento y esta madurez, usted se va a dar cuenta en la carta a Santiago que está centrado en el mensaje de la palabra de Dios. La palabra es aquella que nos hace nacer. La palabra es aquella que nos hace crecer y la palabra es la que nos lleva a la madurez cristiana. Necesitamos mucho de la palabra de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, Santiago 1:18, que usted lo tiene ahí en su material, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios entró a nuestro corazón, nos fue predicada la palabra y la palabra entró y nos dio vida. Dios por medio de su Espíritu Santo y la palabra nos dio vida. Pero no es solo nacer, sino también crecer. Usted necesita y yo necesito crecer espiritualmente. Físicamente todos crecemos, ¿cierto? Algunos más rápido que otros, otros más altos que otros, ¿cierto? Hay algunos que le faltó fe, parece. Pero todos crecemos, hermanos, crecemos. Necesitamos crecer. Y cuando algunos paran de crecer para arriba, empiezan a crecer para los lados, ¿cierto? Gloria. Esa es la abundancia del Señor. Pero la palabra, hermanos, también nos hace crecer. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, esto, fíjense, qué interesante, cómo el texto empieza a darnos una idea inmediatamente de lo que Santiago quiere enseñarnos. Dice, nuestra vieja naturaleza, y lo reconoce entre el verso 13 y 16 del capítulo 1, que la naturaleza pecaminosa aún está activa. Sin embargo, Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la palabra en el Espíritu. Pero después en el crecimiento, ese crecimiento viene por oír, el verso 19. Luego esa palabra debemos recibirla, atesorarla, verso 21. Debemos obedecer esa palabra, el verso 22 al 25. Estoy haciendo una reseña rápida. Y todo eso con la palabra, pero luego la madurez. Y aquí es donde el apóstol se concentra más ampliamente. Porque en el capítulo 1 habla del crecimiento, del nacimiento, habla de la necesidad de crecer, pero después habla muy profundamente de la madurez cristiana. Y esta madurez, y da ejemplos de cómo uno debiera ver a una persona madura en Cristo. Y habla de ciertos problemas que se suscitan. Y dice, una persona inmadura va a tener problemas con lo que habla, con su lengua. Un cristiano maduro ya logró controlar su lengua. Va a hablar de que una persona madura va a tener cuidado de los necesitados. Una persona madura va a mantener su pureza de vida, su pureza sexual. Y va a hablar ciertos tópicos muy prácticos. Es como si usted quisiera hacer un checklist
Usted ubica una lista de chequeo. Si usted quiere ver cómo está espiritualmente, su madurez, Santiago hace una lista de aspectos para que usted chequee. Por eso es muy diferente este tipo de enseñanza a las que vimos con anterioridad. Pero ¿por qué entonces Santiago escribe esta carta? ¿Por qué él hace esta carta con esta urgencia? Primero, quiero decir algo. La Biblia no es mágica, tampoco es mística. No es que usted, porque abra la Biblia en el Salmo 91, los demonios se van a arrancar. ¿Ok? No es que usted va pasando por la Biblia y una energía lo golpea y usted es transformado. ¿Cierto? Como algunos otros se fuman la Biblia, hermano. Por ahí. Impresionante, hermano. La Biblia es palabra comprensible, razonable, entendible, que usted debe conocer en su mente, y por la gracia de Dios, cuando usted la comprende bien, usted entiende bien, el poder del Espíritu Santo ilumina esa palabra, y esa palabra es aplicada en su vida. Pero no, usted necesita entenderla, usted necesita conocerla. Esto no es por osmosis, no es porque usted pase mucho tiempo al lado del pastor, se le va a pegar algo de la palabra. O porque usted pone su mano en la Biblia, eso se le transfiere a usted. Digo por si hubiera alguno, hermano, ¿no? Hermano, esta carta tiene el propósito de atender el problema principal de la iglesia de Cristo en ese minuto, que era madurez cristiana. Pero al mismo tiempo trata varios problemas, va soslayando algunas otras áreas. Ellos estaban pasando por pruebas, ellos estaban siendo tentados a pecar. Algunos de esos creyentes, hermanos, estaban siendo humillados por los ricos de ese tiempo. Es más, algunos de ellos estaban abusando, algunos cristianos estaban siendo robados por los ricos de esa época. Algunos creyentes también estaban fallando en vivir lo que predicaban. Ellos decían cosas, predicaban cosas, pero no las vivían. También habían creyentes en esta iglesia que estaban viviendo mundanalmente, y eso debía ser tratado. Estaban siendo seducidos por el mundo. Ellos con muy buena intención construyendo puentes con la sociedad para poder predicar el evangelio, pero terminaban contaminados porque no sabían hacerlo, ¿no? También algunos se alejaban del Señor, pero como en todas partes, algunos creyentes estaban peleados con otros. Gracias a Dios en esta iglesia tenemos a Cristo para ayudarnos. Amén. Pero si usted se da cuenta, la urgencia que tiene Santiago es muy contingente con nosotros. O sea, esto no se trata solamente de estudiar un material que fue escrito hace 2000 años y que está por allá en el pasado, porque los problemas que vivía la iglesia hace 2000 años no son distintos a los desafíos que tenemos hoy como iglesia, y particularmente como iglesia local aquí en la Florida, la iglesia Cristo Eterno Redentor. Por eso Santiago dice que la raíz de todo el problema que ellos estaban viviendo realmente tiene que ver con la inmadurez cristiana. Y el desafío entonces para nosotros en esta serie es crecer, es madurar. Es una carta práctica, le va a dar aspectos claros, directrices claras de cómo vivir. Entonces vamos a ver el sermón ahora de lleno en 3 puntos. Primero, transformando un incrédulo de un incrédulo a siervo de Cristo. Ese va a ser el primero de los puntos. Vamos a ver cómo Dios transformó a un incrédulo en un siervo de Cristo. El segundo punto, transformados como un pueblo especial sin estar exentos de problemas. Nosotros somos un pueblo especial, fuimos transformados para ser un pueblo especial, pero no estamos exentos de dificultades. Y el tercer punto, la transformación, es cómo en la práctica transformar las tribulaciones, los problemas, hermanos, en triunfos, en victorias. Hermanos, y el que tiene más problemas va a poder tener más victorias. Victorias. Se puede tener victoria en Cristo Jesús. Entonces, vamos a vivir y vamos a entrar al texto. El primer punto entonces es transformado de incrédulo a siervo de Cristo. El verso 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y parte diciendo su nombre, Santiago. Santiago es el que escribe, y aquí es necesario aclarar. ¿Por qué motivo? Porque en la Biblia aparecen 3 Santiagos. Hay 3 que se llaman Santiagos en la Biblia. Está el apóstol hijo de Zebedeo,
¿cierto? Hermano de Juan. Está Santiago apóstol, hijo de Alfeo, otro. Y Santiago, no era Elfeo, Alfeo, no confunda. Santiago también, el hermano de Jesús, hijo de María y de José, que es el que aparece en Mateo 13:55. Y aquí podemos inmediatamente sacar a dos de ellos. ¿Por qué? Porque Santiago apóstol, hijo de Zebedeo, murió mucho antes, en Hechos 12 está narrada su muerte, antes de que la carta fuera escrita. Tampoco fue escrita por Santiago Alfeo, sino, ¿por qué? Porque él en realidad no ejerció mucha influencia sobre la iglesia. Esta carta, la mayoría de los teólogos concuerdan, es que fue escrita por Jacobo, hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Y esto es importante. Jacobo no siempre fue, o Santiago siempre fue el hombre espiritual que escribió esta carta. Él antes, al principio, él era un incrédulo. Y es impresionante ver cómo Dios puede transformar a un incrédulo en un siervo de Dios. Recuerda el discipulado de esta mañana, los de Conexión, Crecimiento, Servicio. Primero Dios nos conecta, nos da vida. Luego nos hace crecer y nos transforma en siervos de Él. Dios puede sacar de la ignorancia y de la muerte espiritual a alguien y traerlo y transformarlo para ser un siervo de Dios. Este Jacobo estaba dentro de los grupos, el grupo de hermanos de sangre de Jesús que no le compraban. ¿Usted entiende eso, no? Nadie es profeta en su tierra. Ellos veían, habían visto nacer, habían visto crecer a Jesús, era el hermano de sangre, entonces no compraban que Él fuera el Mesías, no creían. Si usted me acompaña a Juan 7, por favor, Juan 7, del 2 al 5, vamos a darnos cuenta aquí que este Jacobo estaba dentro del grupo de hermanos que no creía. Juan 7, del 2 al 5, dice así. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Miren cómo lo trataron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstales al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ellos dijeron, ya déjate de hablar tonteras, si querés hacerte famoso, ándate para otro lado a predicar. Eso le decían sus hermanos. Entre esos, Santiago, Jacobo. Él no creía. Pero qué impresionante, porque ese incrédulo que no creía en Jesús, que lo trataba de tú a tú porque era su hermano de sangre, porque pasa a veces, ¿no?, que entre hermanos se menosprecian, se tratan así como cualquiera. Este mismo después terminó diciendo, Santiago, como dice al principio, siervo de Dios y de quién más, y del Señor Jesús. A aquel que no le creyó, aquel que no le servía, terminó creyendo y sirviendo. Dios transformó a un incrédulo en un siervo. Y él llegó a ser muy importante. Fue una de las personas selectas a quienes Cristo se le apareció después de la resurrección. Eso lo narra la Escritura. Él estuvo en el aposento alto el día de Pentecostés. Ahí estuvo Santiago. Pablo lo llamó pilar de la iglesia de Jerusalén. Santiago, eso está en Gálatas 2:9. Pablo vio a Santiago cuando fue a Jerusalén después de su conversión. Pablo vio a Santiago en su último viaje a Jerusalén. Cuando Pedro salió de la cárcel y habló con sus amigos para contactar a Santiago. O sea, Santiago, después de ser un incrédulo, una persona lejana que no compraba el mensaje de Jesús, terminó siendo importante en el reino de los cielos. Terminó siendo un valiente hombre de Dios. ¿Saben ustedes? Santiago murió en el año 62 después de Cristo, dicen los historiadores. ¿Y saben cómo murió? Apedreado. ¿Por quién? Por el Sanedrín. Los religiosos de la época lo mataron. ¿Y saben por qué lo mataron? Porque Santiago justamente en esta carta comienza a denunciar a los ricos. Denunció a los ricos que abusaban de sus hermanos que tenían menos dinero. O también no solamente abusaban por el dinero, sino que usurpaban. Les exigían dinero y les pagaban poco. Y a veces sucede eso. Exigen respuesta monetaria, pero también pagan poco. Ese tipo de presión Santiago la denunció en esa época, hermano. En esa época se estaba dando. Y él la denunció, claro. Y como los ricos de ese tiempo tienen capacidades
capacidades en ese tiempo políticas con el Sanedrín, utilizaron al Sanedrín para perseguir a Santiago y lo terminaron matando. Acallaron la voz de aquel que reclamaba las injusticias de ese minuto. Entonces vemos cómo Santiago pasó de ser un incrédulo a un creyente, de un incrédulo a un líder, y de líder a siervo de Jesucristo. Él no se presenta entonces ahora al inicio de esta carta como el hermano del Señor, sino como un siervo, un hombre humilde. Porque un siervo, hermanos, un siervo de Jesús, si usted es una sierva del Señor, si usted es un siervo del Señor, un siervo, una sierva del Señor, son humildes. Primer punto del checklist. Ok, checklist, humildad de los siervos. Una persona humilde, tratada por Dios, que vive con el Señor, que se arrodilla delante del Señor, que le cree la palabra del Señor, esa persona va a ser transformada en una persona humilde. Y eso lo produce el Evangelio. El Evangelio puede transformar nuestras vidas de personas arrogantes, orgullosas, orgullosísimas, en personas humildes. Piense usted un poco en eso. ¿Se imagina a Jacobo con Jesús tratándolo de tú a tú? ¿Se imagina en la vida diaria donde decirle, déjate de hablar tanto, si te quieres hacer famoso, anda y predica en otro lugar, si te quieres hacer conocido? Si esto es importante para ti, anda y predícalo por ahí. No. Pero todos sus hermanos, ninguno lo creía. ¿Se imaginan cómo era la vida en ese sentido? Sin embargo, ese mismo hombre terminó siendo un hombre humilde, que terminó muriendo por Cristo, aquel que en un minuto rechazó. Y no es distinto a nosotros, porque nosotros también estuvimos lejos de Dios, también no creímos en Él, pero Dios está haciendo algo en nuestras vidas para dejar de ser incrédulos y cada día ser transformados en siervos humildes para la gloria de su nombre. Él terminó muriendo para la gloria de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! No es solo privilegio vivir por Cristo, sino también, si es necesario, morir por Cristo. Y eso fue la experiencia del apóstol Santiago. Entonces, no solamente vemos a un creyente transformado, ¿cierto?, en siervo, sino también vemos que Dios ama y está formando a través de estas vidas unitarias un pueblo humilde, un pueblo que es escogido de Dios, un pueblo que es amado de Dios. Pero eso no significa, y lo hemos escuchado varias veces en esta iglesia, que no estemos en dificultades. Vea el verso 1, dice que Santiago le está escribiendo también a las 12 tribus que están ¿dónde? En la dispersión, y le dice salud, que estén bien. ¿Dónde estaban? En la dispersión. ¿Y por qué en la dispersión? ¿Por qué estaban esparcidos? Porque ellos estaban siendo perseguidos. Ellos estaban siendo atribulados, querían ser muertos. El imperio romano con los judíos querían liquidarlos, querían matar a los cristianos. Hermanos, eso va a pasar otra vez y está pasando en algunas partes del mundo. Cuando la Biblia aquí dice las 12 tribus de Israel, no se refiere a las antiguas 12 tribus, sino a las tribus creyentes, se refiere a los cristianos del Nuevo Testamento, a los judíos cristianos. Y usted lo puede ver con claridad en el texto. Después les puedo enviar el bosquejo porque ahí puse muchos versículos para justificar ese punto. Ellos fueron posiblemente los que se convirtieron en Pentecostés y fueron dispersados en el martirio, posterior al martirio de Esteban. O sea, la iglesia nuestra iglesia, hermanos, nuestras raíces cristianas nos surgen en pétalos de rosas. Nuestra iglesia amada, de la cual nosotros somos parte, después de 2000 años de expansión por el mundo, no nace de manera simple. Como un parto no es sencillo y es doloroso y cuesta. El nacimiento de la iglesia tuvo grandes costos, grandes dolores. Y esta iglesia era una iglesia perseguida. Pero así todo, uno esperaría, ¿no? Es como el pensamiento natural. Si estamos pasando problemas, si estamos pasando dificultades, ¿no debiéramos tener mayores facilidades para poder madurar? Es porque a veces pensamos, hermanos, que los problemas no nos ayudan, no colaboran en este proceso de madurez. Yo lo he dicho muchas veces desde este púlpito. Las aflicciones de los creyentes fortalecen el corazón y la vida de las personas cristianas.
Es como los músculos, yo he dado ese ejemplo, ¿no? Como para que este músculo tenga ese tremendo tamaño, es porque ha habido ejercicios con el tenedor, ¿cierto? ¿Por qué uso esa analogía? Porque no podría desarrollarse el músculo físico si no hubiera una tensión. ¿Cómo se desarrolla el corazón de un creyente? En las pruebas, en la presión, en la angustia. En los momentos relajados, fáciles, no, esos son momentos para alegrarnos, para fiesta, pero van a haber momentos de lloro, van a haber momentos de angustia. ¿Y por qué sucede eso? Hermano, son preguntas razonables, ¿no? ¿Por qué? Ellos son creyentes, pero son perseguidos. Ellos son creyentes, pero fueron dispersados. Tuvieron que salir arrancando de sus casas, hermano. Dejaron sus propiedades. No es una cosa menor. Ellos son creyentes y les robaron sus bienes. Fueron saqueados. Son creyentes, pero hermanos, están siendo oprimidos por los ricos. Son creyentes, pero se enferman. Son creyentes, pero sufren. Es la realidad. Esa es la realidad. Porque la vida cristiana, hermanos, no es una casita de vidrio, no es una vida en un invernadero de manera simple, no es un laboratorio donde está todo controlado por nosotros. No, es una situación compleja, hermano. Y estos son los escogidos de Dios, estos son los amados, estos son los hijos especiales, estos son los redimidos, estos son los salvos por gracia. Más están expuestos a estas vicisitudes de la vida, hermano, a estos desafíos grandes de la vida. Como pastor muchas veces he recibido esta pregunta: ¿por qué perdí mi trabajo, pastor? ¿Por qué me pasó esta circunstancia? ¿Por qué se fue esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí es donde está a veces esta palabra dura que en algunas partes de la Biblia está. Que Dios permite todas estas cosas para crecer. Por eso dije que diferentes a los sermones anteriores. Es como que Santiago nos agarrara de los hombros, nos mirara a los ojos y nos dijera: hey, entiende, la vida no es una vida de golosinas. No seas como un niño que anda detrás de los dulces. Comprende que la vida es compleja. Por lo tanto, aprende en esta vida. Y depende absolutamente del único que te puede sacar de aquí, el Señor Jesús. Amén. Por eso es importante entender esto. Y la Escritura nos muestra, la palabra de Dios nos muestra, lo vimos en la serie de las familias disfuncionales, lo vemos en nuestra propia vida, que la vida es una vida de lucha, la vida es una vida difícil, pero también de victorias. La vida es una bendición, pero también se llora. Es así. Y es bueno que lo comprendamos y no le crea a esos predicadores por ahí que ven para acá y pare de sufrir. No. El Señor lo dice con claridad: en el mundo tendréis aflicciones, mas de todas ellas el Señor nos librará. ¿Y saben cuál es la libertad final que el Señor le da a sus hijos? Que nos saque de aquí. ¿Sabe cuál va a ser el salvataje más cototo que el Señor va a hacer? Cuando nos agarre a todos de aquí y nos saque de aquí. Gloria, ¿cuántos esperan eso? Claro, entonces no hay que hacer tesoros aquí en la tierra. Hay que hacer tesoros ¿dónde? Allá arriba en los cielos, donde la polilla, el orín, el óxido no corrompen, no corroen. Allá es nuestro lugar. Y no estoy hablando de escapismo, ¿no? No es escaparnos de aquí. Nos vamos a ir cuando Dios diga. Y mientras estamos aquí, comprendamos que el Señor nos está haciendo pasar procesos para nuestra renovación, nuestra transformación. Y ahí vamos al punto 3. Transformados desde el más amplio. Transformando las tribulaciones en triunfo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos entonces los creyentes que estamos aquí en la tierra? Estamos pisando bien firme aquí en la tierra. Tenemos el corazón en el cielo, pero los pies bien puestos en la tierra. Y mientras caminamos aquí, la vida es compleja. Tenemos que entender algunas cosas profundas, hermanos. Y aquí usted va a lograr revertir a veces la amargura que produce no entender por qué Dios permite ciertas cosas. Primero, las pruebas son compatibles con la fe cristiana. Son compatibles, no son incompatibles, son compatibles.
Usted entiende lo que significa que sea compatible, ¿no? No se repele. Las pruebas, las tribulaciones son compatibles con la vida cristiana. El verso 2 lo dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo el texto? ¿Sabe lo que le está advirtiendo? Que usted tiene que esperar que vengan. Van a venir, espérelas. Si usted está en esta tierra, si usted pertenece a los terrícolas, ¿son terrícolas? ¿Sí? Estamos aquí en este planeta, espere las pruebas, espérelas, porque es cosa de que pase un poquito del minuto, del tiempo, y hay pruebas. El texto entonces está dando por sentado que hay problemas. Eso están. Háblele a su corazón con esto. El texto da por sentado que los problemas siempre van a estar. El texto da por sentado que tú te vas a encontrar con ellos. Te vas a encontrar con ellos. Por mucho que trates de arrancarte y soslayar y viene un problema y lo esquive y ¡pum!, te va a dar uno de frente. Y algunos tratan, ¿no?, evadir los problemas y arrancarse y abstraerse. No, te van a dar de frente. Vas a estar ahí. Vas a estar. El texto lo dice. Vas a estar hallado en diversas pruebas. Y es más, y el texto asume además que son de diferente tipo, al gusto del consumidor. Jesús lo advirtió, hermanos, que tendríamos aflicciones. El apóstol Pablo en Hechos 14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También en 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? Porque somos un pueblo en la dispersión. Nosotros somos un pueblo que está en el mundo, regado por todo el mundo. Estamos desparcidos por esta tierra y en todas partes, hermanos del mundo, nuestros hermanos y nosotros vivimos tribulaciones. Estas tribulaciones, estas pruebas, hermanos, proceden de 3 áreas. Y quiero que usted lo aprenda muy bien. Primero, el primer tipo de pruebas que vivimos proceden de nuestra humanidad. De nuestra humanidad. Somos humanos. Somos humanos, hermanos. Enfermedades. ¿Cuántos se enferman? Son humanos. Es que lo digo ¿por qué? Porque de repente como que uno se sorprendiera. ¡Ay, pastor, estoy enfermo! ¿Y? ¿Eres humano? Te vas a enfermar. Me explico lo que quiero decir con eso, ¿no? Como que un cristiano no se tiene que enfermar. No, eres humano, te vas a enfermar. Sí, y sobre todo, si no te cuidas. Si no nos cuidamos. Amén. Además, nuestra humanidad permite accidentes. ¿Cuántos van manejando con los labios separados a veces y se cruzan, van desconectados, retrocediendo, no miraron bien, dejaron la embarrada para atrás? Accidentes, van caminando pensando no sé qué cosa y se le cruza una vereda levantada y a mí me pasó la última vez en Argentina, hermano. Andaba descuidado mirando un enchufe que andaba buscando en Argentina y volé por los aires. Y caí en las baldosas. Y miré para todos lados, así. Menos mal que no vengo más para Mendoza, dije yo. Nuestra humanidad nos trae decepciones. Sufrimos porque somos humanos. Romanos dice clarito en 8:22: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y esa creación nos incluye. El que tengamos problemas físicos, cuando pasan los años y el chasis está oxidado, hermano, ¿cierto? Es porque eres humano y uno llora y habla: Señor, libérame de esto. Pero si te vas a morir, tu cuerpo se está envejeciendo, pero queremos llegar hasta el final intactos. Hermano, Dios nos hizo humanos y este mundo está gimiendo. Dios no nos va a sacar de esas realidades siempre. Y muchas veces vamos a tener que llevar cosas en nuestro cuerpo hasta el final, porque somos humanos y este mundo está caído, corrompido por el pecado. Si Dios te da la bendición de sanarte milagrosamente,
de que te recuperes, aleluya por eso. Pero y si no, aleluya por eso. Alabado sea el Señor. Amén. Segundo foco, nuestra pecaminosidad es foco de problemas para nuestra vida. Lo dice clarito la Escritura. ¿Por qué? Porque a veces hablamos más de la cuenta, ¿no? ¿Alguno tiene problemas con eso? Miren, todos los que estamos aquí reconocemos que somos poco sabios, ¿cierto? Nos falta sabiduría. Pero más encima se agrava la cuestión cuando esa falta de sabiduría se nos sale por la boca. Mejor estuviera adentro, no saliera. Pero a muchos, la falta de sabiduría que tienen, que la tenemos todos, a algunos peor se les sale mientras hablan. Entonces, hermano, una persona que muere de cáncer, por ejemplo, y dice, ¿por qué? Porque te has fumado toda la vida. ¿Qué quiere? Es que no sé por qué, me dio diabetes. Nunca te cuidaste. ¿Aló? Entonces, hay focos de problemas que vienen de la humanidad, hay focos que vienen de problemas de nuestra pecaminosidad. Somos muy buenos para fabricar problemas. ¿O no, hermano? ¿O no? ¿O soy solamente yo? No, todos los que estamos aquí. Hermanos, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, nosotros cavamos nuestro propio hoyo, hermano. Entonces, fíjense que la venida de las dificultades en la vida tiene, ya les he dado dos focos, la humanidad, nuestra pecaminosidad, y hay una tercera área, nuestra cristiandad. El hecho de que seamos cristianos. El hecho de que seamos cristianos trae y adiciona problemas en la vida. Hay muchas tribulaciones que vamos a enfrentar solamente por ser cristianos. No le va a pasar a los que no lo son. Por ejemplo, piense, ¿quién está en contra de los cristianos hoy? Satanás, el diablo. Es un adversario. Te andan buscando, matador. Te andan buscando. No se asuste, ¿eh? Va a llegar a la casa a la noche y no va a querer apagar las luces, hermano. Hermano, Satanás te quiere destruir. El diablo te quiere matar. El diablo te quiere destruir. ¿Y por qué? Porque eres cristiano, hijo de Dios. Y uno no se da cuenta. Fíjense, todos los frentes en los cuales hay desafíos. Además, el propio mundo, esta sociedad, no quiere a los cristianos. Porque nosotros estamos poniendo la palabra de Dios por delante, los principios morales del reino de Dios. Y claramente los que no creen en Dios no los quieren. Y no nos quieren a nosotros. Porque amamos a Jesús, a nuestro Señor. Entonces vamos a enfrentar cosas solo por ser creyentes. El Señor Jesús en Juan 15, del verso 18 al 19, por favor búsquelo. Mire lo que nuestro propio Señor, nuestro amado Salvador, dijo antes de irse de esta tierra. Entonces, nuestra humanidad nos trae problemas, nuestro pecado, por ejemplo. Si un niño, un joven, desobedece a su padre, a su madre, jóvenes, jovencitas, si usted desobedece a su padre y le llega un aletazo, dicen por ahí, ¿no? Una chancla, y le llena una chancla, no va a decir, ¿por qué? Ese es su propio pecado, pues, su propio pecado. Pero también entonces, nuestra cristiandad, usted no va a decir ahí, hoy estoy solo por ser cristiano, mi mamá me reta. No. Es por desobediente. Juan 15, mire, del 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sepa usted, que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, te amaría a ti. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
Entonces vea, hay 3 áreas por las cuales los problemas están aquí, frente a usted o usted en ellos. Porque usted es humano, porque hay consecuencias de sus propios pecados o pecados de otros, y porque además es cristiano. ¿Lo estamos comprendiendo, mi familia? Entonces, esa comprensión clara de la situación en la cual usted está viviendo, en el mundo en que está inmerso, quién es usted, quiénes son los demás, le va a ayudar a tener oportunidad de transformar las tribulaciones en victorias. Vamos con lo segundo entonces. Estas pruebas son muy variadas, hermanos. La palabra que se utiliza ahí en el texto es una palabra que hace referencia a varios colores. Poikolos, dice la palabra en el griego. Y es de donde viene la palabra policromía. Policromía, la misma raíz. Y esa policromía, esa cantidad de pruebas. O sea, hermano, hay problemas de los que usted quiera. Y si usted no le llegan, usted se los inventa. De los matices que usted quiera. De todos los colores y formas, de todo tipo de pruebas. Pero ¿saben lo hermoso que también la propia palabra nos dice? Es que así como hay variedad de problemas, infinidad de circunstancias tan complejas, hermano, como pastor a uno, hay ciertos problemas que se repiten cuando uno va a consejería, pero de repente salen unos muy originales. Porque la policromía de problemas es tan grande que siempre hay algo nuevo. Pero ¿saben lo hermoso que la Biblia nos dice? Es que así como abundante es los tipos de problemas, la Biblia dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa palabra ahí, multiforme, en el griego, es la palabra esa muchos, es como un poema grande, como un gran telón de colores. Así como hay infinidad de problemas, hermanos, así es de grande la gracia de Dios para sacarnos de cada problema que se nos pueda presentar. Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Y Dios sabe eso, Dios sabe. Hay pruebas fáciles, hay pruebas difíciles, hay pruebas que son más grandes que nuestras fuerzas, muchas de ellas nos superan grandemente, y hay pruebas donde simplemente nos quedamos solos, como Jesús en el Getsemaní. Muchas nos vamos a quedar solos y las vamos a enfrentar. Y las vamos a enfrentar porque solos humanamente hablando, pero el Señor ahí está con nosotros en medio de esos problemas. ¿Y por qué Dios lo está haciendo? Porque Él está esculpiendo como una roca con un cincel, como un escultor, sacando una figura de esta roca que somos nosotros. Nosotros, hermanos, yo lo he dicho otras veces, somos como un diamante en bruto, más bruto que diamante, ¿cierto? Es así. Necesitamos de Dios y Él va esculpiendo en nosotros por medio de estas tribulaciones y va generando una transformación para ser transformados a la imagen de Jesús, para que la gente vea algo de Cristo en nosotros, que no vea el mismo de siempre, que no vea el mismo personaje que ya lo tiene hasta aquí, que vea a alguien distinto, que vea al Señor en nosotros. Ese es el anhelo y ese es el desafío que tiene Santiago. Santiago no está escribiendo esta carta para decirle, hoy pobrecitos ustedes, yo los entiendo, quiero llorar con ustedes por las tribulaciones. A veces es necesario llorar con los que lloran, pero a veces es necesario agarrarlo de la solapa, hermano, y decirle, ya, pues córtala, déjate lloriquear, afírmate en el Señor, cree en el Señor. Ya debieras haber crecido, ya debieras haber madurado, pero otra vez la leche. Amén. Y eso es lo que Santiago le está diciendo a la iglesia. De alguna manera Dios nos está diciendo a nosotros hoy, 2000 años después. Es que nos agarre así, nos mira al ojo, ya pues, comprenda. ¿Cuánto Dios le está hablando? Amén. Entonces, tercer punto, para poder transformar entonces esta tribulación en victoria. Entonces entendamos, tienen un origen variado. Dijimos humanidad, dijimos pecaminosidad, dijimos por ser cristianos. También dijimos, ¿cierto? Como dice aquí, que hay variabilidad de pruebas, pero hay multiforme gracia. Tercer punto, las pruebas son pasajeras.
Wow, métaselo aquí y aquí. Las pruebas son pasajeras. Por eso el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque estamos en un momento en prueba, pero va a venir otro momento donde vamos a salir de ahí. Las pruebas no son eternas. Hermanos, tus pruebas no son eternas. Pastor, es que llevo 20 años. Sí, pero no es una eternidad. Te parece una eternidad, pero no lo es. Porque aunque sufrieras, hermano, como algunos en la vida han sufrido toda su vida, no se compara con el gozo de vivir en la gloria por la eternidad. Por eso yo les digo, nosotros tenemos que vivir con los pies bien puestos en la tierra, pero con el corazón puesto en la eternidad. Porque aunque me tocara sufrir el resto de mis días, cuando esté con el Señor cara a cara, se acabó el lloro, se acabó el llanto, se acabó mis problemas de físico, mis problemas de la mente, mis problemas de la vista, mis problemas de todos los achaques que uno escucha, ¿no? O que uno puede tener, la tiroides, etcétera. Todos esos problemas se acaban. Cuando tú piensas en eso y sabes entonces que es pasajero, te alegras. El tema es el siguiente: no todos pasan como en un avión por el problema. Algunos pasan caminando por el problema. Algunos pasan muy rápido y ya salen de ahí. Depende de la prueba, depende de las personas, depende del proceso de cada uno. De repente uno ve a un hermano que está con un cáncer y a los 2 meses está sanado. ¡Wow! Y otros están 10 años con el proceso. Porque algunos pasan en avión, otros pasan en camión, otros pasan en auto, otros en burro. Bueno. Es impresionante cuando uno ve, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, que él decía que las pruebas eran leves y momentáneas. Y el tipo de problemas que él tenía, yo no los quiero. Y eran tremendos problemas, tremendas circunstancias muy difíciles para vivirlas. Si usted lee lo que dice en Corintios, cómo fue perseguido, cuántas veces lo azotaron, 40 varillazos en la espalda, varias veces. Estuvo a punto de morir en el océano varias veces. Lo querían matar cuando iba hacia un lugar, cuando volvía. Él habla y describe todo eso. Pero ¿saben por qué describe eso? Yo lo dije una vez en un sermón aquí. ¿Saben por qué el apóstol Pablo da una lista detallada de todos sus padecimientos? No es como nosotros, ¿no? No contamos para que la gente tenga compasión de nosotros. Porque de repente uno dice: oh, es que yo tengo esta enfermedad. Oh, cuánto lo siento. Y la otra persona al lado: oh, yo también tengo otra enfermedad. Oh. Y después el otro: no, es que no has visto la que yo tengo. Y empiezan así, ¿no? Se empiezan a contar los achaques como para que tenernos lástima. No, el pastor Pablo no estaba contando los achaques para que le tuvieran lástima. Él estaba diciendo: ¿saben qué? Todo lo que yo sufro vale la pena. Esto es momentáneo. A él lo mataron, pero es momentáneo. Porque viene el día de la redención de todas las cosas. Y ese día vamos a cantar en victoria. Completamente. Porque aunque hoy puedas cantar victoria en alguna circunstancia, hermano, sigues siendo humano, sigues pecando y sigues siendo cristiano. ¿Aló? ¿Me escuchó? Aunque hoy día usted salga un problema: oh, el Señor me libró, gloria a Dios. Pero le vuelvo a recordar, usted sigue siendo humano, sigue pecando y puede tener consecuencias, y sigue siendo cristiano. Entonces, ¿qué es probable que vuelva a pasar? Que van a haber problemas. Aunque parece tan básico, de repente eso tiene que ser interiorizado en nuestro corazón. Porque esa realidad, y porque el Señor no nos ha sacado todavía los que estamos aquí de este mundo, es porque Dios está trabajando en nuestro corazón. Yo le pregunto: ¿su corazón debe ser transformado todavía? ¿Cuántos tienen problemas de ser impacientes? ¿Cuántos son, en buen chileno, de mecha corta? Yo no tengo mecha, hermano. Usted por su propia confesión, reconoció que peca. Ustedes saben que son humanos, ustedes saben que son cristianos. No se sorprenda
de que tenga una policromía de pruebas en su vida, porque hay mucho que trabajar en nuestro corazón. Lo estamos viendo, mi familia. Pero ¿dónde viene la esperanza? Que tenemos multiforme gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Y el verso 3 y 4 nos habla también de que estas pruebas, hermanos, ¿cómo las podemos transformar? Entendiendo que son pedagógicas. Nos están enseñando a hacer las cosas, a cómo enfrentar la vida. No arrancar, y lo decía esta mañana cuando partimos del culto, a nosotros de repente nos dan ganas de que nos salieran alas y volarnos de aquí, ¿cierto? Quien está en una casa incómodo quiere volar de ahí, en un trabajo incómodo quiere volar de ahí, quiere cambiar. Pero Dios a veces quiere que estés ahí un ratito, o un buen ratito, porque el problema no necesariamente es el que tiene que cambiar, sino tu corazón cómo enfrenta ese problema. Amén. Hasta que Dios logra su objetivo y se acaba el problema. Porque Dios no es un Dios abusador. Dios no es un Dios que quiere maltratarnos con intencionalidad perversa. Dios es un Dios que nos pone en pruebas porque nos está haciendo crecer y quiere producir un fruto en nuestra vida. Y cuando ese fruto llega, se acaba el problema. Se acaba el problema. Las pruebas son necesarias para probar la fe de los creyentes. La fe no probada no es fe real. ¿Lo escuchó? La fe que no ha sido probada no es real, no es firme, no sabemos, es incierta. No, pastor, yo tengo tremenda fe, dicen algunos. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe. Bueno, veamos los problemas. Ahí vemos. Ahí vamos a ver si somos de fe. ¿Y de qué fe estamos hablando? ¿De qué fe? Por eso es pedagógico. Lo lindo, hermanos, que Dios lo está haciendo para que se muestre nuestra fe genuina. Dios siempre nos prueba para producir algo mejor en nosotros. Satanás siempre nos tienta para sacar lo peor de nosotros. ¿Lo comprende? Dios siempre va a buscar en ti sacar lo mejor de Cristo que hay en ti. Satanás lo único que quiere hacer es que saques lo peor para que destruyas tu vida y a los que están a tu lado. Ese es el desafío grande de comprender para qué son las pruebas, para qué son los desafíos que tenemos. Las pruebas de fe van a trabajar en nosotros, no contra nosotros. Comprenda eso, están trabajando con nosotros, no contra nosotros. Para que usted aprenda a observar el valor de las pruebas. Tiene una importancia. Un atleta de competición de alto rendimiento, cuando logra ganar la medalla de oro, triunfa y es exitoso en unas carreras y recibe su premio, cuando él piensa para atrás en todas las horas de angustia y sufrimiento, todos esos dolores en las piernas, todas esas restricciones que tuvo que someterse, toda esa rigurosidad alimentaria, de disciplina personal, de dormir como corresponde, etcétera, etcétera, por años. Cuando ve todo ese dolor y sufrimiento de una vida de entrenamiento para recibir una medalla, esa persona cuando mira la medalla y mira para atrás esa historia dice, no ve como un problema eso. No dice, ¡ay, qué terrible haber hecho todo esto para atrás! ¿Para qué haber sufrido tanto? No, está feliz con el premio. Valió la pena. Hermano, cuando usted ve a Cristo saliendo por sus poros, cuando usted ve que su carácter ha cambiado, cuando su corazón está cambiado, cuando ve más de Dios en su vida, usted va a decir, valió la pena. Valió la pena este sufrimiento, valió la pena esta transformación, porque he aprendido, he crecido. Amén. Gloria a Dios. Y por último, y con esto quiero ir cerrando, las pruebas, hermanos, van a apuntar siempre a la gloria del Señor. Tenemos ejemplos en la Biblia claros sobre eso. Lázaro se murió. Todos llorando. Dios lo permitió. Jesús lo permitió. Para la gloria de Él. Después el Señor vino y resucitó a Lázaro. Y el Señor fue glorificado. Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día, Dios las va a sacar milagrosamente. Algunas de ellas va a ser un proceso largo, otras corto, y algunas de ellas Dios las va a sacar milagrosamente.
Y en esos saltos de gloria que tú vas a observar, tú vas a poder reconocer la presencia del Señor en tu vida de manera poderosa y grande. Y esas son experiencias, hermanos, que nadie te las va a quitar. Nadie las va a borrar de tu memoria. Lo que tú has vivido y vas a vivir con el Señor mientras pasas esta vida, van a ser cosas que van a estar grabadas en tu corazón. Y nadie te las va a quitar. Nadie te va a poder decir, no, yo no creo en Dios, Dios no existe. Eso es lo que tú crees. Es que tú no conoces a mi Señor. Tú no conoces al Dios de mi salvación. Termino con Efesios 6:6, dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. El llamado de esta carta, hermanos, es a la madurez. A la madurez. Si el Señor te rescató y te hizo nacer, te está llamando a crecer con una meta: madurez cristiana. Muchos de los problemas que yo observo en la vida personal, en mi propia vida, por supuesto, como en la vida de los que me toca acompañar, su raíz tiene que ver con la madurez. La madurez cristiana. ¿Quieres madurar en Cristo? ¿Quieres crecer? ¿Cuántos quieren crecer? Diga, gracias, Señor, por los problemas. Amén. Porque están conectados, amén. Así que alégrese en el Señor, ore, eso le va a enseñar a orar, hermano. Los problemas nos enseñan a orar, ¿cierto? Algunos no oraban hasta que estuvieron en problemas, ¿cierto? Así que con esto vamos a concluir. Recuerdo un testimonio del hermano Jorge Carrasco. Él me contó una vez, me lo contó, algo que me causó mucha gracia, pero tiene sentido con esto. Él me dijo, pastor, yo hasta antes del terremoto del 2010, yo no oraba. Ese día en el terremoto, agarrado del parrón, oré como nunca. Dice que tuvo una oración fluida que duró todo el terremoto y después del terremoto. Y alabó y clamó al Señor sin parar. Dijo que no podía creer lo que había orado. Algunos necesitamos terremotos, ¿cierto? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor,